Tenemos pues gran gozo, alegría de saber por qué estamos reunidos, por qué motivo es que cantamos lo que cantamos. Hay razones de sobra para reunir realmente nuestro ánimo en torno a una verdad que ha transformado nuestra propia vida, que sigue transformando y que sin duda será efectiva en la vida de todas aquellas personas que también confíen en Cristo. Así que hoy quiero compartir, sí, un tema que habla y nos recuerda precisamente lo que pasó después de que Cristo murió, ¿verdad? Hoy hablamos de la resurrección. Entonces ahí es donde tenemos que entrar un poquito más y profundizar en nuestra propia comprensión de la Escritura y del mensaje que nos deja a nosotros esta porción de la Escritura. Quiero llevarles por favor a Lucas, no lo podremos leer todo, les invito a que lo lean en casa, resaltaremos algunas porciones de la Escritura, pero es Lucas 24 del 1 al 46, ¿verdad? Aquí nos está hablando de la resurrección y la importancia que hay en entender la resurrección del Señor Jesucristo es obviamente muy importante, ya que de este evento se desenvuelve nuestra comprensión mayor de una relación espiritual con Él, ¿verdad? Y obviamente con nuestro Dios. Además, también podemos comprender el impacto que hay en nuestra propia vida, en la vida de las demás personas que nos rodean y obviamente de las personas que también confían su vida en Cristo. Ahora, podemos nosotros realmente resumir de esta importante evento, la resurrección, que ha sido y seguirá siendo uno de los eventos que impacta más el corazón de las personas en la actualidad y que ha impactado a lo largo de la historia. Esta es la historia que ha transformado miles, millones de historias a lo largo de todo el mundo y que en la actualidad realmente es y tiene que ver con nuestra propia historia, nuestra propia relación con Él. De tal manera que cuando podemos hablar de la comprensión que necesitamos tener de este evento de la resurrección, pues tiene que ver con cada uno de nosotros y de lo que pasa en nuestra vida alrededor de este evento tan importante. Así que, ¿cómo es entonces, cómo comprenderemos la resurrección o hablar de la resurrección que tiene que ver con nosotros? En primer lugar, tenemos que ver la importancia o entender la importancia de la muerte de Cristo. Y eso lo podemos ver en esta porción del verso 1 al verso 9. Y aquí tenemos realmente la narración de lo que pasa horas después y días después de que el Señor Jesucristo es clavado en una cruz y muere en esa cruz, pero momentos después o días después, el primer día de la semana, realmente hay una noticia muy importante, ¿verdad? Se les aparece a las mujeres y esas mujeres realmente son las que llevan de regreso esta noticia a los discípulos de que Él había resucitado. Ahora quiero que me acompañen en el verso 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas con esto, he aquí que se separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Me ayudan? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Ahora aquí tenemos realmente una noticia que trastoca realmente lo que estas mujeres iban buscando. Y es que el entender la importancia de la muerte de Cristo tiene que ver con una comprensión más profunda. Y quiero preguntar realmente, ¿qué es lo que nos aleja de dicha comprensión? ¿Qué es lo que nos aleja a nosotros para comprender la resurrección? Hoy todavía hay gente que cuestiona que Cristo se haya levantado de entre los muertos, pero a usted y a mí, como a estas mujeres también, ¿qué es lo que nos estorba para poder comprender
que Cristo se levantó. Ahora déjeme señalar algunas cosas importantes que estas mujeres tenían en su mente. Estas mujeres estaban realmente detenidas en esta comprensión porque tenían unas expectativas personales que realmente retrasan esa comprensión. Ahora, ¿por qué? Dice en el versículo 56 del capítulo 23, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora estas mujeres ya tenían una preparación de antemano, ya sabían qué iban a hacer después del día de reposo, o sea, el primer día de la semana, y realmente estas mujeres habían preparado todo lo necesario para ungir el cuerpo de Cristo, para que pudieran ellas encontrarlo en la tumba. Ahora, esto realmente es importante resaltarlo, porque cuando nos damos cuenta cómo actúan estas mujeres, actuamos también nosotros. A veces nos preparamos para lo que nosotros vemos como algo inevitable. Estas mujeres habían preparado las especies y todo lo que iban a poner en el cuerpo de Cristo, pero pensando en que iban a encontrar un cuerpo. No pensando en que iban a encontrar una tumba vacía, sino que iban a encontrar un cuerpo al cual iban a ungir. Y estas expectativas realmente nos colocan a nosotros como a ellas en una incomprensión de la verdad que transforma nuestras propias vidas, ¿verdad? No sabían cómo iban a remover la piedra. Esto obviamente en otro relato paralelo, ellas iban a hacer lo suyo, pero no sabían cómo iba a ser removida la piedra. Ahora, esto es tremendo porque las expectativas que ellas tenían eran limitadas, no eran completamente diferentes a las que a veces nosotros enfrentamos, y eso realmente nos aleja de una comprensión de la verdad que puede transformar nuestras propias vidas. Ahora, lo que también nos aleja realmente es que no vemos necesaria la muerte de Cristo. Estas mujeres están buscando entre los muertos al que vive. Y la respuesta del ángel ahí en ese momento, en el versículo 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que muera, que sea crucificado y que al tercer día resucite. Pero la palabra realmente que resalta en esta porción es la parte que se nos marca como una necesidad. Es necesario, y mientras ustedes y yo no veamos realmente la importancia de este tema, no lo veamos necesario, no va a pasar absolutamente nada en nuestras vidas. Cristo había anunciado realmente su muerte. Cristo ya había hablado de eso, y estas mujeres habían pasado por alto realmente la importancia, la necesidad de que le aconteciera la cruel muerte escarnecedora a Cristo Jesús. De tal manera que realmente dejamos de lado esa necesidad. Ahora, hay otro impedimento realmente importante en esta situación. Es precisamente que somos muy olvidadizos. Fíjense bien. En el versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y eso retrata que habían olvidado las palabras de Cristo. Y cuando nosotros olvidamos realmente lo que Cristo o las instrucciones que Él nos dejó, realmente nuestra comprensión realmente se diluye. Y es tan importante que nosotros tomemos un tiempo y que reflexionemos realmente en la profundidad de la necesidad de la crucifixión de Cristo, y que veamos cuando nosotros nos comportamos como estas mujeres y que olvidamos y que de alguna manera no buscamos realmente a Cristo donde está, sino que lo buscamos entre los muertos, y que realmente tenemos unas expectativas personales de lo que tiene que ser y de lo que tiene que hacer Dios. Definitivamente no vamos por el camino adecuado, sino que olvidamos con facilidad lo que Cristo nos ha dicho. Y estas mujeres estaban en ese preámbulo, estaban buscando un cuerpo e iban preparadas para ello, no sabían cómo iban a enfrentar la situación, habían olvidado por completo lo que Cristo les había dicho. Y hoy estamos aquí para sacudirnos realmente muchas de las cosas que nosotros a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la semana y a lo largo de nuestra existencia con los problemas y todo lo que vivimos, nos olvidamos
de las palabras de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros retratemos con detenimiento lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y que cuidemos realmente nuestro corazón para valorar cada una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que aprender a ver lo necesario que es la muerte del Señor Jesucristo. En el verso 7 que leímos realmente nos habla de una necesidad de que Cristo muriera. Ahora, cuando nosotros tenemos en mente tantas cosas realmente que no son necesarias, quitamos lo que es necesario. ¿Recuerdan a Marta y a María? Una estaba ocupada, afanada, y la otra estaba ahí a los pies de Cristo, ¿verdad? Y Cristo señala el tino de una de ellas que estaba escuchando la palabra. Esto es necesario, ella ha escogido la mejor parte y tú no, tú estás afanada. Pero con tantas cosas olvidamos lo importante, y es lo que Cristo está señalando a estas mujeres con las palabras de los ángeles. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Pero mientras nosotros no vemos realmente la respuesta de Cristo, no lo vemos como necesario. Y la respuesta del ángel para las mujeres era que era necesario que el Hijo del Hombre fuera crucificado y que resucitara. Ahora, necesario significa que no existe otra opción, ¿verdad? Eso es lo necesario. Que no existe otra opción. Es como cuando tú tienes hambre, no puedes imaginarte que estás en un restaurante comiendo de lo mejor y con eso se te va a quitar el hambre o la desnutrición. Eso no. Si lo que es necesario es que nos alimentemos, que demos alimento a nuestro cuerpo. Así que no hay otra opción, y necesario es que Cristo diera su vida por los hombres, por los pecados. Necesario es que Cristo realmente derramara su sangre en la cruz. Necesario es que Cristo entregara su vida para que nosotros obtuviéramos ese perdón. Necesario es que nosotros veamos por qué es importante que Cristo muriera. Pedro recibió su reprimenda cuando le dijo a Cristo: en ninguna manera esto te acontezca, hablando de su muerte, ¿verdad? Pero la realidad es que él no veía lo necesario que era que Cristo muriera. Y es que a ninguno de nosotros humanamente nos pasa por la mente pensar que el sufrimiento de alguien va a ser benéfico para nosotros. Eso no es lo normal, ¿verdad? Es como si yo me cortara a propósito para hacerte feliz a ti. Eso no puede ser. Bueno, la sangre de Cristo tuvo que experimentar un dolor para darnos a nosotros salvación. Y eso sí es importante, eso sí es relevante para nosotros. Ahora, cuando nosotros realmente vemos la comprensión de la resurrección, tiene que ver con la necesaria muerte de Cristo. Y ahí es donde usted y yo estamos parados en esta mañana. Este relato nos muestra la necesidad de que Cristo muriera en la cruz. Y no existe otra manera de que podamos entender la resurrección si no vemos necesaria la muerte de Cristo por mis pecados, la muerte de Cristo por mis faltas. Y a través de esa muerte de Cristo es como se cubre el pecado. Es a través de esa muerte que la ira santa de Dios se apacigua. Es a través de ese sacrificio de Cristo que al derramar su sangre por nosotros es limpiado el pecado del mundo. Pero es aquí necesario en mi propia vida y tenemos que aceptarlo así, ¿verdad? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De tal manera que todos nos vemos obligados a entender la necesidad que tenemos de que nuestros pecados sean perdonados. Hoy la gente, de alguna manera, minimiza realmente, pague por nosotros en la cruz, y eso representa que tú y yo tenemos que ver como necesaria la muerte de Cristo. Y a través de la muerte de Cristo hoy vemos la necesidad que el mundo tiene de recibir el perdón de sus pecados, y ahí es donde empieza este tema a cobrar fuerza. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo podemos comprender la resurrección de Cristo? Cuando creemos por completo lo que se dice de Cristo en la Biblia. Ahora, este relato entre el versículo 13 al 35, donde va un matrimonio
camino a Emaús, ¿verdad? Y ellos van de Jerusalén a esta locación y donde habían estado precisamente tal vez siendo testigos de la crucifixión de Cristo, habían estado con Cristo, habían escuchado las palabras de Cristo y hoy iban camino a Emaús tristes por todo lo que había acontecido. Cristo se les aparece, es a las segundas personas o la segunda vez que Cristo se manifiesta, y la realidad es que en este momento ellos iban hablando con dolor en su corazón, habían expresado lo mal que se sentían porque Cristo realmente no estaba allí para cumplir lo que había dicho. Ahora fíjense bien, el camino a Emaús es realmente lo que a veces representa a cada uno de nosotros, porque a veces vamos en este camino y a veces vamos como familia, como este matrimonio, a veces vamos solos tal vez, pero realmente este camino nos representa a nosotros porque a veces vamos así. Este hombre de nombre Cleofas había creído una parte del mensaje. Fíjense bien lo que dice aquí en el versículo, cuando Cristo le pregunta qué cosas, ¿verdad? En el versículo 20 dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Fíjense bien cómo se identifica a Cleofas. Pero nosotros, hablando él y su mujer, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y que ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahora, no sé si pueden notar realmente que Cleofas solamente había creído alguna parte. Si bien había, bueno, en el verso 19 dice, hablando de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, lo había visto, lo había escuchado, había sido instruido por Cristo, pero solamente Cleofas había conocido o dado crédito a algunas cosas de las cuales Cristo había hablado. Era un varón profeta, era poderoso en palabra, era el que había de redimir a Israel. Y ese camino a Emaús muchas veces representa precisamente esa negación a toda la verdad por absoluto acerca de Cristo que nosotros no alcanzamos a comprender. Y como Cleofas vamos muchos en ese camino siendo selectivos de lo que queremos creer en ese nuestro camino en la vida espiritual. Hoy hay gente que tiene su propia versión de cómo creer en Dios. Hay gente que tiene su propia versión de cómo vivir la vida espiritual. Hay gente que solamente cree ciertas cosas de la Biblia y no cree la totalidad. Y ese es Cleofas. Y ese Cleofas a veces nos representa. ¿Por qué? Porque somos selectivos con lo que queremos obedecer también. Somos selectivos con lo que no nos conviene. Somos selectivos de cosas que realmente no podemos comprender de la Escritura. Y aquí es donde usted y yo estamos posicionados en la Escritura, cuando nosotros realmente nos inclinamos y vemos realmente con exactitud toda la Escritura, todo el mensaje de Dios, y nos vemos a nosotros limitados. Y ahí es donde no es correcto que vivamos de esa manera nuestra vida espiritual. De tal manera que Cleofas en ese camino a Emaús representa esa limitación que muchas veces nosotros vivimos cuando somos selectivos. Si tú eliges qué obedecer y qué no obedecer de la Escritura, vamos por el camino a Emaús. Si tú eliges qué creer de lo que la palabra de Dios dice acerca de Cristo, vamos por ese camino a Emaús y simple y sencillamente estamos viviendo como Cleofas. Cristo literalmente lo acompaña, llegan a su casa, empiezan a hablar. Bueno, en el camino habían hablado de todas las cosas que dicen de Cristo, desde Moisés, los profetas y los salmos. Y entonces Cleofas como que de repente empieza, sí, es cierto, lo he escuchado, qué bonito sería ver a ese Mesías, ¿verdad? Se sientan a comer el pan, empiezan a partirlo y reconocen que es Cristo. Y Cristo desaparece de sus vistas. Debemos creer por completo lo que se dice de Cristo en la Biblia. Debemos creer por entero lo que la Biblia señala acerca de Cristo y de lo que Él es en nuestra vida. Y si es un varón profeta, si es poderoso en palabra, como lo describe Cleofas, si habría de redimir a Cristo, a Israel, no solamente eso es lo que tenemos que creer.
Su redención va más allá de redimir a Israel. Su redención tiene que ver con cada uno de nosotros, donde Él pagó el precio de nuestro pecado, compró con su sangre nuestras vidas y nos ha limpiado del poder del pecado en nosotros, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y ahí es donde realmente nosotros necesitamos estar posicionados. Dicha redención es la capacidad de poder ver el plan de Dios de salvación en nuestras vidas y para la gente que está a nuestro alrededor. Y Cristo realmente tiene que abrir realmente los ojos de Cleofas, tiene que abrir los ojos de su mujer, como tiene que abrir nuestros propios ojos. Cristo realmente es descrito en la Biblia como la única persona y que está realmente, esta tiene que ver con nosotros. La Biblia por entero está centrada en el tema de Cristo y la salvación, de lo que Él hizo por nosotros. Y mientras nosotros no creamos la totalidad de la Escritura, realmente necesitamos que Cristo abra nuestros ojos. Fíjense bien, en el versículo 31, ¿verdad? 30 y 31 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Fíjense bien. Este fue un milagro que nos ayuda a ver realmente en la Escritura todo lo que se dice de Cristo. Cada vez que nosotros abrimos la Escritura, de verdad deberíamos tener en nuestro corazón la necesidad de decirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que podamos ver realmente quién es Cristo en la Biblia, que podamos comprender el mensaje de salvación, que podamos ver realmente lo que de Cristo se dice en ella, de lo que realmente la resurrección tiene que ver con nosotros. A veces nosotros vamos sin entender gran parte de la Escritura, sin querer comprender lo que eso significa para nosotros. Vamos en nuestro día a día limitados de lo que necesitamos permitir que Dios obre en nuestro corazón, y simple y sencillamente somos incapaces de poder reconocer a Cristo, y a veces lo tenemos en nuestras propias narices. Así estemos al borde de la muerte, a veces clamamos a Dios, pero nos olvidamos realmente que Dios ha estado cerca de nosotros todo el tiempo y olvidamos la cercanía que Él tiene en nuestra propia vida. Pero tenemos que permitir que Dios abra nuestros ojos. Y si permitimos eso, quiere decir en el fondo del corazón que reconocemos que no los hemos abierto, que hemos pasado de largo muchas cosas, que olvidamos realmente muchas de las cosas que Cristo señaló para nosotros como algo importante en nuestras vidas. Y ahí es donde estamos todos nosotros. Este es realmente la incapacidad humana de poder reconocer a Cristo en nuestra vida. A veces está tan cerca como estuvo de Cleofas, y nosotros no lo reconocemos. Necesitamos reconocer a Cristo. Necesitamos poder comprender que la resurrección le ha dado a Cristo el poder estar a la diestra del Padre, interceder por nosotros, llevar delante de Dios el perdón que nosotros tenemos. Tenemos un abogado, tenemos a un intercesor, tenemos a un Dios que está sentado a la diestra del Padre y que está preocupado y ocupado por nosotros, dándonos y dando al Padre también la oportunidad de que perdonen nuestros pecados. ¿Cómo podemos entonces comprender la importancia de la resurrección de Cristo? Necesitamos que Cristo abra nuestros propios ojos. ¿Cómo lo podemos hacer también? Tercer punto, permitiendo que Dios abra nuestro entendimiento. Versículos del 36 en adelante, dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron,
le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora, déjeme señalar lo siguiente acerca de este punto. Es necesario que permitamos que Dios abra nuestro entendimiento. Ahora viene una necesaria reflexión. ¿Qué impide que nuestro entendimiento sea abierto? ¿O qué es realmente en nuestra propia vida lo que detiene que nuestro entendimiento sea abierto? Fíjense bien, lo que impide que nuestro entendimiento sea abierto son nuestros miedos y nuestros temores. Son lo que guardamos, son nuestros propios pensamientos. Y aquí está descrito en esta porción: después de que Cristo se aparece en medio de ellos, ellos no lo creían. ¿Por qué? Porque estaban espantados y estaban atemorizados y pensaban que veían un espíritu. Así que déjeme señalar lo siguiente aquí. ¿Cuáles son nuestros miedos en la actualidad? Tenemos que reconocer cuáles son nuestros miedos. Cada vez que nos levantamos, cada vez que vamos enfrentando nuestro día a día, ¿cuáles son nuestros miedos? Porque esos miedos son realmente los que nos impiden que nuestro entendimiento sea abierto. Porque no nos permiten realmente ver a Cristo como Él es en nuestra vida. Imagínense eso. Yo sé que todo esto fue una situación emocional muy impactante, como cuando nosotros perdemos a una persona y obviamente vamos y realmente dice algo, lo vemos hacer milagros y después se desvanece esa ilusión como la de Cleofas de que redimiera a Cristo, y de repente reunidos nosotros, Él se aparece. Realmente vienen pensamientos encontrados en nuestro corazón, vienen sensaciones que nos imposibilitan depositar nuestra fe en Él, y eso es lo que Cristo señala en este momento a estos reunidos, ¿verdad? Eso es lo que nos impide comprender la resurrección. Cuando tenemos miedo de lo que pasará, cuando tenemos miedo de enfrentar las burlas, de decir que somos creyentes, cuando experimentamos rechazo, cuando la gente no nos cree de que hoy confiamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hoy esos miedos nos impiden seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual, y ahí es donde nosotros estamos. Nuestro pensamiento también se turba. Imagínense, obviamente, estas personas realmente veían o pensaban que veían un espíritu. Ahora, déjenme les cuento una historia. Esa es una historia real en mi pueblo, ¿verdad? Una persona falleció, la llevaron al panteón, era ya noche, y obviamente medio le pusieron tierra, no alcanzaron a hacer todo porque ya era noche. Bueno, estaban en pleno novenario, no sé si decirlo así, ¿verdad? En plena rezandera, y el hombre llegó. ¿Y saben cómo reaccionaron las personas? Con miedo. Gritos, lloros, desesperación, una situación difícil. Ahora, no es que estuviera muerto, ahora podemos entender que realmente ese hombre le dio, ayúdeme a encontrar la palabra, catalepsia. Gracias. Es algo que de alguna manera da síntomas como si la persona estuviera muerta, pero realmente es como si estuviera dormida, ¿verdad? Este hombre despertó, se levantó y regresó a la casa, ¿verdad? Entonces, esos pensamientos encontrados realmente son situaciones que no nos permiten encontrar la verdad en Cristo. Y aquí lo vemos, estos hombres pensaban que veían un espíritu, y eso les impide creer por completo en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos dejamos dominar por nuestros pensamientos de impotencia, de incredulidad, de frustración, de cobardía, de que Dios no es real, de que la palabra de Dios no es verdadera, no podemos avanzar. Hoy hay gente que cuestiona la veracidad en la totalidad de la Escritura,
cuando la verdad está aquí, es más clara, es más pura que cualquier otra situación en nuestra vida, y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, porque ella alumbra como una antorcha el lugar oscuro. De tal manera que el permitir que nuestros pensamientos nos rebasen realmente nos limita en nuestra comprensión de la resurrección, nos limita en nuestra comprensión de los eventos proféticos, nos limita en la comprensión de la segunda venida, nos limita en la comprensión del arrebatamiento, y eso representa todos los eventos escatológicos o futuros que habrán de acontecer ante esta noticia tan importante. Así como Cristo se levantó de los muertos, así vendrá por la iglesia, por nosotros. De tal manera que tenemos un hermoso desafío: permitir que Dios abra nuestro entendimiento y que no permitamos que nuestros pensamientos y temores nos rebasen. El permitir que Dios abra nuestro entendimiento activará la fe. Y eso es realmente el desafío que Cristo estaba señalando aquí. No solamente abrió el entendimiento, creo que activó la fe verdadera en los discípulos. Creo que realmente después, cuando el Señor Jesucristo se comporta, digamos, como una persona normal, tienen algo de comer y come, lo ven comer, ¿verdad? Realmente apaciguan esos temores, esos pensamientos se divagan, y entonces lo ven como quien es en verdad, el Cristo resucitado, y abre su entendimiento, activa su fe, los temores y las frustraciones desaparecen, los pensamientos se equilibran, sabiendo que tienen delante de sí al Maestro que había dicho que había de resucitar, y así es. Así que el entendimiento activa la fe verdadera. El entendimiento, cuando es puesto en las manos de nuestro Dios, activa con poder nuestra fe, y cuando nosotros le damos a Dios el control de nuestros pensamientos y de nuestros temores, Él cambia lo mal que hay en ellos y convierte en fe verdadera y poderosa para que nosotros podamos vivir y actuar en conformidad a la Escritura. La resurrección es vital para los creyentes. La resurrección es el mensaje que hoy podemos proclamar, hacer un alto en medio de todo el tren vertiginoso del afán de la vida, y recordarnos a nosotros mismos que es una verdad, que Cristo volverá y volverá por nosotros los creyentes, y la resurrección es vital. Y cuando nosotros hemos visto lo necesario que es la muerte de Cristo, como estas mujeres, cuando nosotros realmente se nos han abierto los ojos como a Cleofas, porque tenemos a un Cristo cercano, y cuando nuestra fe se ha activado en el poder de estar cerca de Cristo y creerle a Él en la totalidad, entonces estamos preparados para la segunda venida de Cristo. Entonces la iglesia estará dispuesta, como ese ejemplo de la Virgen, ¿verdad?, que se ha preparado con ese aceite, que es la unción del Espíritu Santo, para recibir al esposo, y nosotros realmente tener en cuenta realmente esa segunda venida del Señor Jesucristo. Así que la resurrección es vital para los creyentes. Por eso una persona que no es creyente no puede creer con totalidad o con plena confianza la importancia de Cristo. ¿Me ayudan a leer, por favor? La importancia de la resurrección es para cada uno en particular y al mismo tiempo para el mundo entero. Así que depende de usted, depende de mí, si lo hacemos realmente relevante, importante, si lo hacemos personal, la resurrección de Cristo. Cristo prometió volver, amén. Dijo en Juan 14, he aquí yo voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez y os tomaré y os llevaré y os daré unas moradas celestiales. Ahí es donde Cristo ha dejado sus palabras para que nosotros confiemos. Pero la importancia de dicho evento de la resurrección marca la vida de cada creyente y marcará la fe de cada creyente, marcará la vista, marcará el entendimiento de cada creyente. Pero si es tan importante, usted tiene que darle la importancia. Activar la fe, la resurrección en nosotros, o no lo hace. Si activa en nosotros la fe, es porque realmente la resurrección está latente en nuestro corazón. Si nuestra fe todavía está adormecida, si hay pensamientos encontrados, si como Cleofas
escuchamos la palabra y no pasa nada, si como las mujeres seguimos buscando en un lugar que no, por nuestras propias expectativas, no pasará nada en nuestra vida. Pero sin embargo nos desafiamos a nosotros mismos en creer por completo todo lo que se dice de Cristo en la Biblia. Entonces nuestra fe tiene que agitarse. Entonces nuestra fe tiene que sacudirse, nuestro corazón tiene que latir al ritmo de la importancia, porque no solamente Cristo dijo que volvería, sino dijo que volvería pronto. Amén. Y ahí es donde nuestro corazón tiene que latir, porque Cristo, cada día que pasa, Cristo se acerca más por nosotros, por la iglesia. Así que hoy estamos de manteles largos. Cristo enfrentó una crucifixión cruenta, sangrienta, inhumana, podríamos decirla. Pero es eso mismo lo que nos permite a nosotros hoy celebrar la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, la victoria? No la hay. No la hay para esos instrumentos de destrucción. Hoy hay victoria y es lo que celebramos. Así que tenemos mucho camino por delante, mucho camino que recorrer, celebrando cada victoria, cada día, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, sabiendo que vuelve pronto por su iglesia. Puestos en pie, quiero invitarles a orar agradecidos. A orar agradecidos por lo que la resurrección debe significar en nuestra vida y por lo que significa. Oremos al Señor. Padre Santo, hoy alabamos y bendecimos tu glorioso nombre porque tenemos delante de nosotros una verdad inamovible, Señor. Una verdad que tiene que ver con nuestra propia vida, porque en ella estamos, Señor, siendo desafiados para creer, crecer y vivir, dejando a un lado, Señor, lo que nos impide a nosotros para poder comprender realmente la importancia de la resurrección. Y yo sé que muchas veces nos hemos atorado, Padre. Muchas veces, como las mujeres, hemos tenido expectativas personales, hemos, como Cleofas, Señor, tenidote cerca y no te hemos escuchado con atención. Y como los discípulos, nuestros temores, nuestros pensamientos nos han rebasado. Pero estamos delante de ti, Señor, para renovarnos con el poder de tu palabra, pidiéndote, Señor, que como es tu palabra, no vuelva a vaciar nuestros corazones, Señor, sino que nos agite, Señor, sino que nos mueva y que active nuestra fe para sacudirnos todo lo que no está bien en nosotros. Y que este tiempo, Padre, de recordar y reconocer, Dios, la victoria que has dado en la cruz y que hoy celebramos, Señor, por eso estamos aquí, nos mueva día con día, Señor, para poder vivir el camino de la verdad y el camino de nuestra fe. Nos ponemos en tus manos, Señor, suplicándote que como tu palabra nos enseña, vuelvas pronto, Señor. Tu iglesia te espera y deseamos verte pronto en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias por todo lo que hiciste y por la salvación que ofreciste por nosotros. Amén, amén y amén. Muy bien, gracias.